Hoy quiero compartir con una palabra de Dios. Tengo ganas de predicar, hermano. No que otros días no tenga, pero hoy día lo que quiero compartir con ustedes es algo que, verdad, a mí siempre me llama la atención, porque cuando uno desarrolla un tema, el que más aprende es que lo da. Un profesor se especializa no solamente cuando estudia en la universidad, sino cuando tiene que dar las clases. Y yo creo que cuando uno estudia, el que sale beneficiado es uno. Hoy quiero hablar del tema, para que lo anoten por ahí. Vive como libre y camina como tal. Ah, a mí me gustó el tema. Vive como libre, como agente libre y camina como tal. Y el texto base que quiero ocupar está en el libro de Gálatas capítulo 5, verso número 1. Así que por favor busquen su Biblia, no les voy a decir que no la tengan, así que búsquenla. ¿Quiénes son los niños que trajeron la Biblia? Levanten las manos los que trajeron Biblia. No, pues Biblia física, Gálatas 5.1. Los felicito. Ahora busquen todos su Biblia. Gálatas capítulo 5, verso número 1. Si no tiene Biblia, ahí tiene, mire, ahí están. Oferta. Como buen vendedor tengo que ofrecer, buscar la necesidad y tratar de suplirla. Buen vendedor, hermana Carmen, ¿qué quiere que haga? Y si lo tiene, por favor, le invito a que se ponga de pie. Gálatas 5.1, o acérquese a alguien que sea cristiano para que tenga la Biblia. mi Charlie. Está tu hermana, ¿viste? Póngase de pie, por favor, si lo han encontrado. Está, por si acaso, está en el Nuevo Testamento, las cartas Paulinas, está antes de Efesios, después de Corintios. Gálatas, capítulo 5, verso número 1. Si lo han encontrado, hermanos, yo no es que sea pesado que busquen la Biblia, pongámoslo de pie, es que yo quiero instaurar que le tengamos respeto a la palabra, hermano. ¿Ya? Quiero instaurar que usted también tenga respeto y cercanía a la Escritura y le demos la reverencia que le tenemos que dar. Le damos a veces reverencia a ciertas cosas que no son importantes, pero a esto es sumamente vital. Gálatas 5.1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Repito, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Denle un aplauso al Señor y puede tomar su asiento, por favor. Y póngame atención, como decía mi profe, ojo, pestaña y ceja en lo que quiero compartir con ustedes. Cuando uno habla sobre esto, y hemos hablando sobre estos 3 semanas, hemos hablado sobre la gracia. ¿Usted ha entendido lo que es la gracia? ¿La ha visto de una manera y entendido de una manera diferente a lo que usted le había comentado? ¿Amén o no? Ese es el objetivo de lo que estoy compartiendo hoy día. Y esta serie de semanas. En los domingos me tocó predicar a mí. Y siempre he tratado de dar mensajes con respecto a la búsqueda de Dios, a la profunda intensidad de lo que el hombre y la mujer deben tener con respecto a su perspectiva de Dios. Siempre ha sido mi enfoque eso. No soy de los predicadores que habla acerca de la prosperidad. Usted me sabe perfectamente lo que pienso sobre eso. No soy un pastor que habla acerca del amor. Mucho de eso. No hablo acerca mucho también de la gracia. Mis sermones están muy relacionados con la obra del Espíritu, con la obra de lo que Cristo quiere hacer en la vida de nosotros, con el esfuerzo personal que uno tiene que buscarle y sumergirse en la palabra de Dios. Obviamente, una de las cosas más importantes que me gusta a mí es hablar sobre lo que tiene que ver con la palabra y el estudio de ella. ¿Cierto? Y creo que el Señor nos permitió hablar de esta iglesia con Roxana con ese énfasis, en que le demos importancia a lo que es importante. No me importa mucho el piso, no me importan mucho las luces. Quiero estar cómodo y que usted se sienta cómodo. Por eso llegué temprano con mi familia, le pusimos la estufa para que estuviera cómodo. Y frío, evito lo más posible tratar de poder hacerlo. Pero el frío por lo menos lo tiene despierto. Entonces hoy, dándole ya casi finalizando los temas, me queda uno solo, que es la próxima semana, sobre el tema de la gracia. Porque lo que sí yo he aprendido a través de la gracia es que no solamente nos perdona, también rompe las cadenas que nos esclavizan y esclavizan nuestro corazón. Cristo no nos salvó para vivir condenados.
atados al legalismo, el temor a la culpa, sino para cambiar en verdadera libertad espiritual y transitar un camino de esperanza. Porque cuando nosotros nos hicimos cristianos, no teníamos idea de lo que significaba ser cristiano. Pero lo hicimos porque fuimos movidos a través de nuestro corazón, de nuestro intelecto, a acercarnos a la cruz y darnos cuenta de que nos regaló algo que nosotros no teníamos en consideración ni conocíamos a tal momento, que era la salvación, que era esta gracia, que nos justificaba, no porque nosotros teníamos que hacer algo para obtenerla, sino que simplemente la obtuvimos a través de la fe. Y a través de eso también nos liberó de la esclavitud de nuestra propia vida, hermano, de nuestros pensamientos, de atados a circunstancias que a veces nos oprimen el pecho y no nos deja avanzar, creyendo más en el pecado que en la gracia. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Es usted libre? Al toque, hermano. Hoy día quiero predicar, así que... ¿Es usted libre y vive como tal? ¿Saben por qué se lo pregunto, no? Porque el creyente debe asumir la libertad espiritual, tanto espiritual como física. ¿Por qué le digo física? Porque todas las adicciones pasan por la mente y por el cuerpo. Todas las adicciones físicas, todo lo que nos esclaviza a este mundo y nos ata a este mundo, tiene que ver con que el cuerpo y la carne físicamente nos vemos enfrentados a esta lucha constante. Y también espiritual, porque tiene que ver que a veces cuando nosotros acarreamos una vida sin Cristo, absorbemos cosas que dañan nuestra verdadera originalidad como creyente. Y esa es la lucha que todo cristiano vive. Y el mundo está esclavo en eso y nosotros salimos de esa matrix para darnos cuenta que teníamos la verdadera libertad. Pero hay cristianos, hermanos, que no viven esa libertad espiritual, que pueden permanecer en la iglesia, pero no haber conocido la gracia. Quiero usar una pequeña analogía. La analogía es un ejemplo de la emancipación en la guerra civil de Estados Unidos. Muestra que muchos esclavos, liberándose, habiendo sido liberados, continuaban viviendo en esclavitud por miedo y culpa. Igual que muchos cristianos viven encarcelados por la culpa, el miedo, la opresión. La opresión, hermano. Yo le contaba a Pedro que cuando yo estaba haciendo ese sermón ayer, mientras usted estaba... Yo no, pues yo estaba... Y no quiero ser así como... Es que a la hora que pude hacerlo, antes no pude. Sentía opresión, hermano. Estaba escribiendo, estaba así, hermano, y sentía que alguien me estaba mirando, hermano. No, oye, yo estaba viendo de frente, pero en la espalda. Estaba así. Y yo, a mí, mi hermano, yo soy antiguo, me gusta escuchar los coritos, y de todo, ¿ah? Sentía que me miraba y yo decía, así. Hasta que ya dije, chao. Ya, chao. Me acosté con una sensación como que igual era, ¿cómo le puedo decir? Algo que estaba ahí. Me da miedo, hermano. Sinceramente. Pero si yo me hubiese quedado sujeto a eso, no hago nada, por hermano. Porque debo entender que ya fui emancipado. ¿Saben lo que significa la palabra emancipado? Liberar a una persona o a un grupo o a una idea de la tutela, el control o la dependencia o el dominio de otra persona. Cuando habla de la emancipación en Estados Unidos, hablo que los negros o los afroamericanos eran esclavos y Abraham Lincoln los liberó y le dijo la ley de emancipación. Entonces, todo afroamericano que era esclavo era libre por decreto, por constitución. Pero aquellas personas, siendo liberadas, afroamericanos, vivían con miedo, con culpa. Continuaban siendo esclavos en su mente. ¿Cómo lo puedo tipificar? Es que hay personas, hermanos, hay cristianos que salieron de Egipto,
pero Egipto nunca salió de ellos. Viven esclavos y subyugados siendo libres, hermano. Y hermano, el conocer la cruz, pero siguiendo, cargando cadenas, la culpa del pasado, la necesidad de aprobación, la religiosidad, el temor constante a fallarle a Dios, el miedo a entregarse a Dios, todavía siguen siendo prisioneros. No, es que yo, ahí nomás, a mi manera. Yo no me entrego a Dios porque como no entiendo, tengo miedo de fallar, tengo miedo de claudicar, necesito que la gente me apruebe. ¿Se imaginan, hermano, que yo elaborara hablo de mí porque no conozco a otra persona, elaborar un sermón dependiendo de la gente que viene? Ah, no, vino poca gente, así que bueno, algo más light. No, pues hermano, yo no necesito su aprobación. Aunque suene así duro, yo no necesito que usted apruebe el mensaje. Necesito que el mensaje pase por el filtro del Señor y que el Señor lo ponga en su corazón. Y esa es la marca de la aprobación. Pero yo no necesito que usted lo apruebe. Necesito que usted lo crea. Porque antes de poder entender, tengo que creer. Y aunque nosotros muchas veces, hermano, nos movemos como si fuera la gracia una licencia para pecar, no lo es. Sino que la libertad que Dios nos hizo libres es para que nosotros vivamos en el poder de gente libre y no subyugados a toda esa carga que nos oprime la libertad que Cristo nos dio. Y en esta primera etapa quiero hablarle de la libertad, pero quiero que usted se sienta libre. Y la pregunta mía, ¿es usted libre debido a esto que le estoy conversando en esta mañana? ¿Vive como libre o está subyugado al pasado todavía? ¿A las rencillas del pasado? ¿A lo que vivió en el pasado? ¿A lo que lo oprimió en el pasado? ¿A lo que lo subyugaron al pasado? ¿Unos padres que no los valoraron? ¿Unos padres que aún nunca les enseñaron lo correcto? ¿O alguien abusó de usted? ¿Vive subyugado a eso? ¿O con la necesidad simplemente de cubrir el miedo con la religión y no conocer a Cristo? Porque que usted esté aquí no significa que usted es creyente. Porque el verdadero creyente vive en libertad porque puede amar sin prejuicios. ¿Se entiende, no? Puede entregarse a Él sirviendo a otros sin tener un prejuicio. Wow. Hermano, la analogía que le acabo de decir de Abraham Lincoln abolió la esclavitud, pero muchos esclavos seguían viviendo como esclavos por costumbre, por miedo. Y así puedo comparar a los creyentes en el día de hoy. Aunque Cristo los liberó, muchos siguen esclavizados por la culpa, la vergüenza, hermano. O esos que le dije la semana pasada, asesinos de la gracia. Aquellos que le imponen cargas sobre su vida. Aquellos que le imponen el deseo que tienes que hacer esto para tener el favor de Dios. Tienes que hacer tales cosas, tales sacrificios para que tú tengas el favor de Dios. Y eso es una mentira. Oprimen al justo. Oprimen al débil. Porque, hermano, aunque yo tengo la libertad de hacer lo que quiera, en cierta manera, estoy subyugado a través de la ley de la gracia a someterme a Cristo. Porque, ¿qué lo dice el libro de Corintios? Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y no me dejaré dominar por nada de eso. Por lo tanto, hermano, la libertad que tengo yo a través de Cristo me libera de que alguien me meta el dedo en la boca y asesine la gracia que Cristo a mí me rescató y me hizo libre. ¿Para qué? Para volverme a someterme a un sometimiento de esclavitud de aquellos que son legalistas, hermano. Hermano, es una verdad impotente. No me pegas con esta mano que me duele. Es una verdad que quiero que usted reconozca. Nacemos esclavos del pecado. Sí,
Nacemos así, incapaces de salvarnos por obra. Sí, así es. Y solo Dios nos puede declarar justos por fe. Por eso el libro de Habacuc, hermano, por eso el libro de Romanos dice, mas el justo por su fe vivirá. Y miren el vocablo que ocupa. Más el justo por la fe del otro va a vivir. Así lo dice, ¿o no? Por su fe vivirá. ¿Se dan cuenta de la apropiación de esa palabra? De la importancia que tiene que ver su fe en esto. Y lo que quiero construir, y aunque no estén todos, hermanos, quiero construir fe en su vida para que a través de esa fe usted viva y viva como mujer y hombre libre, emancipado del pecado, no subyugado a los pensamientos de inferioridad, a los pensamientos de pobreza, de escasez, de miedo, de que Dios a mí no me puede usar, que soy un miserable. Sí, miserable soy de mí, dijo el apóstol Pablo, pero si no fuera a través de Cristo, no puedo caminar. Si no es por su presencia y por su espíritu, si no fuera por la cruz, vana sería nuestra fe. Por lo tanto, hermano, ¿cómo vives? En el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. En Génesis 39, 19 se cuenta la historia de cuando Raquel tuvo que salir con Jacob de la casa de su padre Labán y llevó los terafines, que eran ídolos domésticos. Y en el transcurso, Jacob no le podía ir bien. ¿Por qué no le resultaba? ¿Por qué? Porque Raquel, que era su mujer, había llevado sus pequeños dioses y la adoraba. Tú has salido de Egipto igual que yo y no podemos cargar lo que dejamos atrás. Y de eso nos hizo libre. ¿Alguien pecó? ¿Alguien falló? ¿Nos equivocamos? Perfecto, pero dejas tu carga en la cruz y sigue. Avanza. No les des vuelta sobre lo mismo, porque esta mujer pensaba que llevaban todos sus ídolos, iba a estar seguro, iba a estar segura. Pero no hay mayor seguridad, porque el Señor es el que ordena nuestros pasos y Él aprueba nuestro camino. Y todo lo oculto, Él lo saca a vista. Hermano, quiero destacar que la liberación que Cristo alcanzó, Cristo nos hizo libres. Y quérame escuchar esta frase. Y el pecador está oficialmente declarado libre. Ahora la pregunta, ¿vives como tal? ¿Te das cuenta que lo que te estoy compartiendo debe liberarte? Es que yo no puedo. Es que yo no soy incapaz, yo soy incapaz. Rumiando, amando más el sentimiento que el llamado y la palabra que hay en tu corazón. La muerte y resurrección de Jesús crucificó al viejo hombre, a la vieja mujer, destruyó el pecado y el poder que tenía sobre tu vida. Yo no lo sé, hermano. Si en otros lugares se predica, debe ser así, hermano. Pero quiero que tú camines libre. Que aquí destruyó el poder del pecado que había en tu vida y te guiabas y hacías lo que querías pensando que era tu voluntad y no era la tuya. Era alguien que dominaba tu mente, tus acciones, tus sentimientos, tus decisiones. Por eso te equivocabas siempre. Y cuando digo, ¿cómo te ha ido sin Dios? Mal era eso. No es que mi corazón lo guiaba. Alguien influenciaba sobre tu vida.
tenía el control sobre tu vida, el poder sobre tu vida, pero Cristo lo deshizo en la cruz. ¿Me cree o no me cree? ¿Me cree? Ya, veamos si me cree. Y quiero recalcar que todos los creyentes que son redimidos por la gracia y emancipados del pecado, Dios espera que vivamos sobre ese pecado. Ya no tiene que estar esclavizado a ese pecado. Ese pecado de opresión, tienes que vivir sobre eso. ¿Saben por qué o no? Porque cuando hablo de ese poder que te gobernaba y te dominaba, el libro de Colosenses dice lo siguiente. Por favor, póngame atención. Capítulo 2, versos 13 y 15. Lo resalto con mucha importancia. Porque dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra vieja carne. Cuando hablo de circuncisión, es todos esos deseos que oprimían nuestra libertad. Nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos y cada uno de nuestros pecados, presente, pasado y futuro. Y miren, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos culpaba, nos llevaba a la muerte. Y esos decretos que iban en contra de nosotros, que nos era contraria, nos subyugaba, nos limitaba, nos oprimía. Cristo la quitó por medio de la cruz y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, hasta el día de hoy eso no lo entendemos. No lo comprendemos. Llegamos hasta el hecho de que la clavó, todo el juicio que iba en contra de nosotros, el acta de juicio, nuestra condenación. Cristo en la cruz del Calvario lo anuló. Toda aquella cosa que iba en contra de nuestra posibilidad de permanencia en Él fue quitada en la cruz. Hasta ahí lo entendemos. Pero miren lo que dice en este pequeño párrafo. Y despojando a los principados que gobernaban tu vida, a las potestades que te sometían a ese pecado, los exhibió públicamente. Y Cristo triunfó sobre ellos y te dio esa victoria a ti y a mí. Y esa es libertad en la que tú y yo debemos agradecer. Y ese es el camino que Dios tiene trazado para ti. ¿Se han dado cuenta por qué la gente popular por la iglesia en el día de hoy va, viene, se va, está un rato, después se va, le cuesta? Porque entienden el sacrificio de la cruz, pero no entienden que el que mora en ellos no es el Señor. Es que los gobierna en sus decisiones, es que los somete al yugo de esclavitud, el que le impone ciertas restricciones para que no crea en lo que Dios tiene con las personas. Porque esto no está diciendo que un segmento de iglesia fue, sino a todo aquel persona que Él hizo libre y accede a la cruz. Todo aquel que pasa bajo la cruz tiene esta promesa en su vida. ¿Se da cuenta de lo profundo y lo poderoso que es esto? ¿Cuánta carga te liberas sobre tus hombros, hermana? ¿Cuánto te libera de tu caminar tranquila con Dios, sincero con Dios? Que no tienes que tú jactarse de lo que tú haces en privado, porque el Señor te conoce. Él sabe tus caminos y aprueba lo que tú haces. ¿Por qué? Porque caminas en una dirección no perfecta, sino entendiendo que Él es tu camino. ¿Y qué te regaló? El que tú ya no vivas en opresión, hermano. Pero constantemente nosotros caemos en estados cíclicos de opresión por nosotros mismos, hermano. Y tipificamos ciertos estados de nuestra mente, de nuestra vida o procesos de vida, es que vuelvamente caemos cíclicamente en ese sentimiento. Pero no es así, por hermano. No es así. Somos vulnerables, hermano.
Y mientras nosotros más nos alejemos de su gracia, menos entendamos lo que hizo en la cruz, menos tengamos un testimonio acerca de Cristo en nuestro propio interior, esto va a ir dominando. Se lo quiero ejemplificar de la siguiente manera. Si yo te regalo este vaso, no tome, yo te lo regalo, se me olvidó Daniela. Te lo regalo y tú lo recibes. Y después yo ando detrás de ti, persiguiéndote por esto. Y hostigándote. Al final lo vas a terminar cediendo, aburriéndote. Ya, toma la cuestión. ¿Para qué me lo diste si después me lo estás quitando? ¿Por qué? Porque así actuamos nosotros. Muchas veces actuamos así. Dios a través de Cristo nos regaló esa libertad. Pero constantemente lo alejamos de Él. Y hacemos oído a lo que Cristo hizo. Y le prestamos atención a nuestra vieja naturaleza que está sepultada en Cristo. ¿Lo cree o no, hermano? Si no lo cree, por favor, acompáñame al libro de Romanos. ¿Qué diremos, pues? 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Se entiende, no? Si de algún modo nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Ahí me arranco por otro tema. Pero se dan cuenta de que la gracia en esta etapa de lo que estoy compartiendo transformó y tiene que transformar nuestro enfoque. Hace un par de años la Rosana predicó sobre el poder del enfoque. Si tu enfoque es que te vaya bien en tu trabajo, te va a ir bien. Si tu enfoque es que en tus estudios te vaya bien, te va a ir bien. Pero si tu enfoque está en el Señor, ¿en qué te transformas? ¿En qué te transformas? Joshua, ¿en qué te transformas? En el peor enemigo de la adversidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en Dios, tú te enfocas en Dios, Dios se enfoca en ti y saca tu verdadera versión de ti. Hermano, Cristo vino a romper el yugo de esclavitud. Pablo le escribe a los Gálatas porque estaban regresando al legalismo. Y ahí está esta carta, porque en los primeros indicios, creo que en el capítulo 4 dice, oye, ¿usted haber partido en el espíritu? ¿Ahora están terminando en la carne? Habiendo sido no circuncidados. Porque acaso a ustedes no les prosperó la fe porque no oyeron con fe lo que Cristo hizo por nosotros. No simplemente una vez, sino para siempre, para que nuestra calidad de vida pudiéramos caminar junto con Él, en libertad. Caminar, escúcheme bien, caminar con libertad, no subyugados a la miseria nuevamente. Y no hablo de plata, esa miseria como cristiano, hermano. Andamos mendigando un poco de presencia, andamos mendigando un toque del Espíritu, andamos mendigando algo que caiga de la gracia, andamos mendigando que ahora alguien ore por nosotros, no sabiendo que el pan de vida mora en ti, hermano, y que lo que nos hace diferente es que su presencia mora en ti. Entonces, hermanos, después de haber conocido la gracia, queremos volver a depositar esto, hermano. Depender de las reglas humanas es que en querer controlarnos, hermano, es que como esto es un salto de fe y no lo entiendo y no lo comprendo y no sé qué me espera más adelante, yo tiendo a controlarlo. Y es por eso que la gente que visita estas iglesias se acostumbra al autoritarismo, a que le digan lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que comer, con quién tiene que juntarse, qué es lo que tiene que hacer. Pedirle permiso a alguien como tú,
Si me puedo juntar con él o si me puedo juntar con ella. Subyugan tu libertad, hermano. Pero cuando el fruto del Espíritu está en tu vida, la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, contra tales cosas, no hay ley. Claro, todo lindo el libro de Romanos, los frutos del Espíritu, pero cuando tú los practicas, ¿qué es lo que dice al final después del párrafo que sigue? Contra tales cosas, no hay ley. Pablo era fiel a la ley, hermano. Pero llegó un momento que dijo, la ley solamente me da a conocer que soy un pecador y que necesito redención. Pero la gracia me libera. Pero no solamente en un instante, hermano, sino para caminar con dignidad. Levantar tu cabeza y esperar tu redención, hermano. La pregunta mía, ¿vives como tal? ¿Caminas como tal? Porque dos cosas pasan, hermano. Te pones hediondo y empiezas a mirar para el lado, que el pasto de al lado es más verde que el tuyo. Cuando tú pierdes la brújula. Los primeros indicios de cuando una gente deja de orar, ¿saben cuáles son o no? Empieza a criticar lo que tiene al lado, hermano. Al frente y no mira sus propios conflictos, hermano. Que tiene así la media viga en su ojo, hermano. Y ve la paja en el ojo ajeno. Todo es malo, hermano. Empieza a murmurar. Y lo peor de todo, encuentra oídos para reposar eso. Entonces, hermano, la libertad. Debemos sentirnos aceptados en Cristo. La religión esclaviza diciendo, debes esforzarte más para que Dios te ame. Y eso es una falsedad. Es una falacia. Muchos viven agotados espiritualmente porque intentan ganar algo de Cristo que ya entregó en la cruz en forma gratuita. Esclavitud moderna lo especifico de la siguiente manera. Perfeccionamismo espiritual. Yo nunca he hablado de que el hombre es perfecto. Hablo de gente madura. Pero la gente, no, es que no puede hacer esto. Hermano, esto es santo, no lo puedes tomar. No, hermano, ver los pitufos es malo. Tomar un poco de vino es malo. Yo siempre digo eso y lo voy a decir siempre, hermano. Tengo la libertad para hacerlo, pero por amor al débil no lo voy a hacer nunca. Si usted lo hace, es su responsabilidad, pero yo no lo voy a hacer, teniendo esa libertad. Hermano, apariencia religiosa, domingo de gloria. Pero después, ¿qué dicen en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo? El canutito, hermano. Culpa constante, no soy digno, no merezco esta gracia. Sí, no la merece, pero reconócela y camina por ese camino. Comparaciones, viviendo para agradar a las personas, hermano. Yo les conté una historia una vez, que el pastor antiguamente que nos casó, yo estaba un día, salí, no salí para afuera, salí, y el pastor justamente llegó de improviso a predicar a la iglesia. Y yo vi a los hermanos saliendo, llamando por teléfono, oye hermano, vino el pastor, ya vente luego. Loco, el hermano no quería venir a la iglesia, pero porque vino el pastor, él tuvo que ir aparentando una religiosidad, aparentando caerle bien a la gente. Usted quiérame a mí, respéteme, obviamente, pero al que tiene que admirar es al Señor, hermano. Y al que tiene que darle cuenta de su vida no es a mí, es a Él. Yo tengo la obligación ética y moral de decirle esta verdad, hermano, que la gracia rompe esas cadenas. Jesús no murió para mejorar los esclavos, hermano, murió para hacernos hijos libres, a la cual nos exige eso, conservarla, protegerla ante cualquier contaminación y renovarla de todo, en todo momento. Se lo digo de nuevo. La gracia rompe esas cadenas. Jesús no murió para mejorar a los esclavos. Murió para hacernos hijos libres. ¿Y qué nos exige? Conservarla. Protegerla ante cualquier contaminación y renovarla en todo momento. La gracia de Dios transforma la identidad. Romanos
8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La gracia cambia la posición del creyente. ¿De esclavo a qué? ¿De esclavo a qué? ¿De esclavo a qué? Hay una película que no le gusta a la Rosana, que yo la he visto un montón de veces, pero la voy a seguir viendo. Se llama Sueños de Libertad. Se trata de un banquero que supuestamente, no, ve que yo ya la vi de nuevo, pero la vamos a ver. A ver. Relata la historia de que un banquero famoso supuestamente había matado a su esposa que le había pillado una infidelidad y lo meten preso en 2 cadenas perpetuas. Y se encuentra con George Foreman, ¿me acuerdo de él? Del actor morenito que ya llevaba 20 años preso. Y lo que quiero contar es un relato que escuché ahí, que dicen que había un caballero adulto mayor que estaba encargado de la biblioteca, adulto mayor, y ya llevaba tanto tiempo ahí, llevaba más de 40, 50 años preso, que le dieron la libertad condicional para que ya se haya rehabilitado, la libertad condicional. Y el caballero, al estar afuera, trabajaba de empaque en un supermercado, él sentía que los días eran monótonos. La gente pedía permiso para ir al baño y el caballero estaba oprimido, aunque estaba libre. Y después le escribe una carta a sus amigos que estaban presos, que eran su círculo, y se cuelga donde estaba él viviendo. Qué triste. Entonces cuando reciben la carta, todos quedan devastados por la noticia y George Foreman dice, este hombre estaba institucionalizado. ¿Qué significa? Que esas 4 paredes, él lo dice en ese relato, esas 4 paredes no sé lo que tienen, un día las odias y después te familiarizas y quedas esclavo de ellas y quedas institucionalizado con miedo a salir. Y eso es como viven muchos cristianos en el día de hoy. Muchos, no digo pocos, muchos, y no conocen la libertad, hermano. Cuando llega alguien y subyuga tu libertad en el sentido, tú tienes que dar esto, tú tienes que hacer lo otro, yo te obligo a hacer eso, no sabiendo que tienes la libertad, que por amor tú lo estás haciendo. Tú sirves a Dios no por una obligación, no hubo una disposición, sino por amor a Él. Por amor que conociste en la gracia, que te justificó en el peor momento de tu vida. Alguien te amó, te santificó y te liberó para que mirarás con dignidad. Hermana, hermano, la gracia nos enseña que tú y mi identidad no dependen de tu desempeño, dependen de Cristo. Vivir libres y permanecer en esa verdad es lo que Dios nos manda. ¿Y cómo lo hacemos, pues, pastor? Ahí está la pregunta, ¿no? Sí, Charlie. Ustedes son inteligentes, hermano. La pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? Hágase un FODA, por hermano. Evalúe sus cosas buenas, sus cosas malas. Autoexamínese. O sea, aquí, hermano, la espiritualidad no tiene que ver como a veces lo malentendimos años anteriores, es que el espíritu nos hace temblar. ¿Sí o no? Que está bien. Pero el espíritu, más que hacernos temblar, es hacernos reflexionar. Es cuestionarte, es dudar, es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O no te ha pasado? Lailín, ¿por qué estoy organizando esto? Me estresa. ¿Te das cuenta que te conozco, no? No responden. Roxana. Y el Pedro al lado. Vamos, Lailín. Yo te apoyo. ¿Cómo lo hago, po? ¿Cómo lo hago? Porque Dios está sapeando, pues el espíritu sapea. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo permanezco libre en forma permanente? Ya, hermano, usted sabe que la gracia te alcanzó, pero ¿cómo camino por ella? ¿Cómo transito? ¿Quién te enseña a vivir como gente libre? ¿Cómo aprendes a vivir no institucionalizado en una religión entre 4 paredes? ¿Quién te enseña a mirar la fe de esta manera? ¿Quién te enseña? ¿Te han preguntado eso, no? ¿Quién te enseña?
¿Quién te enseña a vivir de esa manera? Y es así donde encontramos a cristianos frustrados. Hermano, hay un talento, hay una gracia en la iglesia, hermano. Hay gente que llega a la iglesia que tiene más potencial que los que están dirigiendo la iglesia. Tiene más actitudes y mejores dones que Dios les regala. Y están sentados en la silla esperando que venga un diluvio. Esperando que venga el tutú, tutú, hermano. ¿Cómo lo hago? Renovando la mente con su palabra. Porque la verdad de Cristo rompe las cadenas, hermano. Caminando en esta vida con intimidad hacia Dios. No una relación, Pedro, basada en el miedo, sino José en el amor. Dejando la culpa a los pies de la cruz. ¿Soy un pecador? Sí, soy un pecador. Pero alguien me perdonó. ¿Y saben qué? Viviendo guiados por el Espíritu. Porque la verdadera libertad no produce desorden. ¿Saben lo que produce, no? Génesis. Verdadera santidad. Verdadero forma de vivir apartado. Miren, hermano. Les voy a regalar un texto bíblico porque me caen bien. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. Miren lo que dice aquí. Pongan atención, hermana. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de aquellos quebrantados. ¿Se identifica como tal? En algunos periodos de su vida, quebrantados. Bueno, Él habita en ellos, en ti. Voy a avanzar más rápido, hermano. La verdadera libertad produce transformación. La gracia auténtica no te lleva al libertinaje, sino que es lo que produce obediencia sincera, amor genuino, santidad nacida del corazón y fíjense, y un profundo deseo de conocerlo. Segundo de Corintios 3:17. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. La gracia no encubre las cadenas, ni maquilla las heridas, no mejora las prisiones. La gracia abre la puerta de la cárcel y llama al creyente a caminar como un hijo libre. ¿Qué es lo que hizo un día por ti el Señor? Te diste cuenta de la gracia, te abrió las puertas de tu prisión y te invitó a caminar. Cuando dice la palabra, ven y sígueme, ¿a qué cree que se está refiriendo? ¿A qué cree que se refiere? Ven y sígueme. Cuando le dijo a Mateo, a Leví, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Natanael, a Bartolomé, ven y sígueme. ¿Qué se estaba refiriendo? Ven y mírame cómo yo camino y transita por ese camino. Sigue mis pisadas y te llevarán a la vida eterna. ¿Qué Jesús dijo? La iglesia es el camino. La sinagoga, la ley es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Refiriéndose que la única forma de caminar en este mundo y que el cristianismo te cierre es que lo sigas. Pero ese deseo profundo, hermano, no está en todos. Y eso es lo peligroso. Y eso es lo terrible, porque se miden a través de las circunstancias, de las sensaciones, de las emociones, y no del compromiso mental que yo tengo con la Escritura, hermano. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿caminamos como tal o no? Hermano, yo quiero predicar. Charlie, yo quiero predicar. Entonces quiero seguir con lo siguiente. Dios no solamente quiere perdonarte.
Quiere romper la culpa, la condenación, la religión vacía, el peso del pasado. ¿Cuánto te sigue atormentando tu pasado? Es que si supiera lo malo que fui, la plata que gasté en droga, hermano. Pues si tenía una mansión, hermano. Yo cuento una historia, no se lo dice quién es, pero decían algunos que cuando tomaban, hermano. Y ahí no se preocupaban si no tenía o no tenía. Tú sabes que cuando uno toma o tiene ciertas adicciones, todas las cosas salen así, rapidito, hermano. Todos dan. Cuando yo ya jugaba a la pelota a la cancha, hermano, pucha, hermano, había de sobra. Po. Yo no pagaba ni la camiseta, pues, hermano. Pero todo fluye. Porque el creyente que no entiende la gracia, el creyente que entiende la gracia, deja de esconderse, deja de fingir, deja de vivir como esclavo y comienza, y fíjeme bien, a caminar en la libertad de Cristo, que ya te hizo. ¿Saben por qué? Porque la palabra lo dice. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, por la cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien, María José? ¿Te hace dudar o ponerte en la brecha en este aspecto? ¿Te hace cuestionar o creer que estás caminando como tú es de tu desarrollo personal íntimo? ¿Te das cuenta, no? Muchos de nosotros a veces pensamos, hermanos, que el ocio es malo, y es malo, hermano. Es malo. Pero quiero compartir la segunda parte final. Dice que un caminar de un hombre libre o de una mujer libre ocupa una metáfora poderosa que aparece repetidamente en la Biblia para describir una verdadera intimidad, obediencia y devoción a Dios. Eso es caminar con Dios. Ejemplo, Enoc, un ejemplo de fe y fidelidad. Y caminó Enoc con Dios. Noé, caminar en obediencia. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Y Dios caminó con Noé. Abraham, caminar por fe. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Hermano, el caminar con Dios representa una relación diaria y constante en un proceso continuo en el que uno va avanzando espiritualmente con el Señor. Desde los relatos de los patriarcas hasta la enseñanza del Nuevo Testamento, el concepto de caminar con Dios ilustra la vida del creyente que busca agradar a su Señor en todo lo que hace. Por lo tanto, la libertad del cristiano no es un ideal remoto, sino una verdad práctica que nos lleva a la vida diaria. El creyente debe reclamar conscientemente de vivir como un hijo amado y no como un esclavo avergonzado. Hoy está rica la comida. Abrazar la vida gozosa que la gracia ofrece. Y les exhorto, hermano, a vivir y caminar como cristianos libres, hermano. Es decir, con decisión encima del pecado. Confiando y caminando en el poder liberador que ofrece la cruz. ¿Saben cuáles son algunas características de las personas que caminan libre? ¿Saben cuáles son o no? ¿Las quieren saber o lo dejamos para la próxima semana? ¿Ah? ¿Quieren o no? Los veo así como que tienen frío, tienen sueño. Ya, pues hermano, prenda con agua, pues. Por la misma ofrenda, ¿cierto? Las características de caminar con Dios son: camino con una intimidad con Dios. Significa que estoy empleado en mantener una comunión diaria con Él. Y son los beneficios de caminar con Dios. Saber que alguien está por sobre ti y te está sosteniendo. En el libro de Juan, en el capítulo 14, 15, dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid, así tampoco, separado de Él, nada puedes hacer.
Otro beneficio, obediencia a su voluntad. Y la obediencia es un componente esencial en nuestra caminar con Dios, hermano. Porque en el libro del Antiguo Testamento dice, sus ofrendas, sus diezmos, su vida no valía nada si su corazón no estaba en eso. Porque antes del sacrificio está tu obediencia. ¿Qué sacas, hermano? Con llenarte de conocimiento y de servicio y decir esto, hago lo otro, si no lo obedeces en lo más mínimo al Señor en tu intimidad. Si no caminas con Él. Hermano, esto depende de toda tu vida, hermano. Y como tú y yo lo asuma, tus hijos van a caminar en eso. Porque hoy día, hermano, puedes sentir la sensibilidad de decir, sí, perfecto, lo entiendo, lo recibo por fe, lo tomo. Pero si no lo llevas a cabo, el que va a pagar los costos de esto, no solamente vas a ser tú, sino tus hijos. Ay, que mi hijo se me rebeló, mi hija se rebeló. No necesariamente, hermano. Vieron una dualidad. Un día glorificas al Señor y el otro día lo maldices. Otro día dices, Señor, voy a vivir como gente santa, voy a apartarme para Él. Y otro día estás robando, mintiendo, adulterando con tu mente y con tu corazón. Entonces, hermano, en Juan capítulo 5, 30, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Y mi confianza en Dios, hermano, que Dios requiere una confianza en plena sabiduría de su plan, de los designios que Él tiene. Proverbio 5:3 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes lo que está implicando esto, José? ¿Sabes lo que está implicando esto, Daniela? ¿Sabes lo que implica? Dejar de lado nuestras preocupaciones y depender de su dirección, incluso cuando no veamos el panorama completo. Pero nosotros no somos capaces de ver eso. No individualizamos eso en nuestra vida, porque nosotros queremos controlarlo todo, absolutamente todo. Pero aquí el que camina con Dios confía en lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y si te plantea este paradigma y este síntesis en tu vida, es porque el Señor quiere que tú y yo confiemos, caminemos en intimidad, obedezcamos y andemos creyendo en lo que tenemos, hermano, en lo que nos liberó. Es que nos levanta nuestra cabeza y caminamos con dignidad. Insisto en eso, hermano. No podemos vivir todavía con esa mentalidad de culpa. Identificas en tu vida más el pecado que la obra redentora de Cristo. Te desafío a ver la gracia como una liberación activa, no pasiva, en el hoy, en el mañana, en el futuro. Porque Dios, cuando te hizo libre, no solamente te hizo una vez, sino esa vez y para siempre, para que vivas según ese camino. Hermano, sé que es muy duro o directo o mucha información en su cabeza, pero necesito entender que para vivir libre y saber que realmente estoy viviendo libre, tengo que caminar con Él. Tengo que caminar con Él. El que quiera andar como Él anduvo, así muchos dicen, yo quiero andar como Él anduvo, tiene que andar como Él. ¿Cómo tuvo que andar Él? ¿Se han preguntado eso? Amando, valorando, respetando, cuidando, sirviendo. El que hizo todo esto, vino a servirnos a nosotros, hermano. Entonces, de ahí partamos que el que quiera esto, hermano, aprenda a servir primero. A amar lo que Él ama. A servir con abnegación, hermano. Porque sabe que no lo está haciendo por el que está delante, sino por aquel que lo llamó. Y eso te va a servir aquí y a donde tú trabajes. ¿Por qué? Porque la gente va a valorar lo que haces en secreto, porque te ve, porque sabe que no porque esté un jefe mirándote, tú vas a trabajar, porque aquí los has aprendido a hacer sin que nadie te obligue a hacerlo. ¿Se entiende o no? Prácticamente quiero alentarte a que empieces a vivir cada día con esa convicción de que somos personas, agentes
libres en Cristo. Esto cambia nuestra perspectiva de enfrentar las tentaciones que tenemos a diario, hermano. En lugar de esperarlas por defecto, porque somos pecadores, el creyente ora y afirma su vida en el poder de la cruz. ¿Se entiende, no? Daniela chica. Si tú empiezas a amansar tu mente, es que yo no puedo, es que yo no soy, es que no soy capaz, y te juntas con personas que tienen esa misma característica, sí, sí es verdad. ¿Sí o no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Júntate con necio y necio vas a ser, aunque puedes ser muy sabio. ¿O no? Entonces, hermano, ¿por qué te enrollas en eso? ¿Por qué estás enfocado en eso y no en la libertad que Dios te dio? Si el que está al lado tiene tus mismas luchas que tú, pero no ha entendido algo que tú hoy tienes que entenderlo. Que tú hoy, por defecto, ora y afirma en el poder de la cruz y de Jesús tu confianza en el Espíritu Santo para vencer tus vicios en lugar de resignarse a vivir condenados a que no soy capaz. Yo no soy un motivador, hermano, pero me esfuerzo por serlo. Yo soy más que maestro, más que esto. Pero es a través de su palabra que quiero motivarte, hermano. A que no vivas como un miserable. A que no vivas como una persona dependiente de otros, hermano. O de la espiritualidad de otros. Y que no veas a los que predican, enseñan en todo lugar como elementos terminados. ¡Oh, qué lindo es ellos, hermano! Ellos pasan lo mismo que tú. Lo importante y lo trascendental es que ellos han aprendido, tal como tú estás aprendiendo a caminar por este camino. Por eso dice la palabra, lumbrera es a mí. ¿Cómo empieza? Lumbrera es a mis pies, ¿cierto? ¿O a los pies del vecino? Mis pies. ¿Qué? Tu palabra. ¿Y qué más dice? Y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir eso? A ver, un poquito de interpretación bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Lámparas a mis pies. Tu palabra. Y lumbrera mi camino. Pero, ¿qué quiere decir eso? Me alumbra en un momento, ¿cierto? Y cada paso que doy, su palabra me va encaminando. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Todos y muchos hermanos en esta iglesia o en otra iglesia se quedan con esa luz. Lumbreja mi tu palabra será todo. Pero no permiten que la palabra alumbre su caminar. Porque le obliga y le exige salir de su comodidad. Les exige estudiar, leer y vivir como gente libre. Y eso quiero enseñarte, a que camines en esperanza, en fe, en convicción de que el Señor está tras tus pasos. Tras tus pasos. Cuando tú no puedes, Él sí puede. Porque lumbrera es a mí tu palabra y lumbrera mi caminar. A mí caminar. No dice camino, ¿se fijan o no? Ahí tiene el verbo conjugado. Caminar. Habla de una acción continua de movimiento. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo cambia la interpretación bíblica? Ahora, cuando usted lea ese salmo, ahora sí lo entiendo. Porque muchos, y establezco lo mismo, se quedan pegados en el primer párrafo. Yo quiero que camines. Y cuando tú caminas, ¿qué es lo que pasa cuando tú caminas con Dios? Sí, tienen las cosas que te dije, los beneficios. Pero ¿qué obtienes también? ¿Qué obtienes también? Lo que pensar, ¿Qué obtienes también? ¿Recuerdan cuando el Espíritu de Dios está sobre mi vida? En Lucas capítulo 4. Y ese mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Se acuerdan, no? ¿Y qué dice después, más adelante? Y él fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Y cómo salió después del desierto? ¿Cómo salió después del desierto? ¿Y qué pasó después? Empezaron a ocurrir los milagros. ¿No será que es el proceso del cristiano? Porque, hermanos, fíjense las tres etapas. Primero que todo, luz a mi palabra, tu camino. ¿Y voy a ir solo caminando con él?
o ir solo independientemente de Él, Él va conmigo. Entonces me lleva a momentos de desierto para que me encuentre con Él. Y cuando salga de ahí en este camino, en el proceso de mi camino, me va a ir usando lleno del poder de Dios. Para que podamos decir, he aquí, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y no seas una mula iluminada por un momento, que recibió la gracia, te iluminó, y ahí te quedaste. El responsable de vivir en libertad no es Cristo, eres tú. Significa actuar con integridad y no sentirse vigilado por las reglas humanas. ¿Cuáles son los obstáculos para poder caminar con Dios? Adivinen qué. El pecado, hermano. La distracción, la falta de fe, el dudar, hermano. En conclusión, hermano, no vuelvas al yugo de esclavitud. El creyente debe rechazar las tradiciones humanas, hermano, que matan el gozo. Vivamos como libres. Rompe los hábitos de esclavitud de tu vida, hermano. Dile a eso que te oprime, ya no me vas a oprimir. Dile a eso que te subyuga tu libertad, yo no quiero sentirme así. Venzo mi carne. Se cuenta la historia de Juan Wesley, hermano. Que se acercó un predicador joven, frustradísimo, hermano. Frustrado así, diciéndole, no me sirve, no me funciona esto. Quiero vencer la carne, pero no puedo. Y Juan Wesley con esa sobriedad que le dice, sí, pero es que yo no te he enseñado que tienes que tú someterla. Tienes que matarla. Y la única forma que se hace, adivine cómo, hermano. El viejo secreto, la oración. Cristiano que no ora, cae en pecado. Buscar a Jehová y vivir, dice Amós 5:6. En cambio, la libertad que ofrece el Cristo es una libertad, adivine de quién, de mi propio ser. Necio yo, hermano. Con el fin de vivir responsablemente en amor para con Dios y los demás. La voluntad es, pues, verdaderamente libre y no esclava del vicio y del pecado. ¿Sabe quién lo dice? Mi famoso San Agustín. La voluntad es, pues, verdaderamente libre de los vicios y del pecado. ¿Eres libre? ¿Ah? ¿Vives como tal? ¿Caminas como tal? Mira, hermano, si yo pudiera sacar la cruz y llevármela en el hombro, date cuenta que la cruz te va a acompañar toda la vida. Toda la vida y te va a llevar a la eternidad. Pero tú tienes que decidir hoy si caminas con Él o no caminas con Él. Pero es que si la palabra te alumbra o te da luz en tu verdadero caminar como creyente. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú tienes un caminar con Dios en forma libre, hay una guía divina, hermano. Hay una guía divina. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Dios dirige nuestra vida. Nos ayuda, nos exhorta, nos da un enfoque, nos da una dirección, hermano. Y esta dirección no es que cuando dicen a las mujeres, vamos para allá, y se da media vuelta para llegar al mismo lugar. Es como los hombres, directo, frontal, práctico, a lo importante, a lo medular. Y además de eso, el caminar con Dios, ¿saben lo que nos da? Protección y provisión. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Miren, hermano. Voy a contar una historia y quiero terminar con esto. Sí, con esto termino. A mí me gustan ciertas ilustraciones porque son verdaderas, no ficticias. ¿Han escuchado ustedes el campamento de los nazis de Auschwitz? ¿No han escuchado? Bueno, esta historia creo que salió de ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos sobrevivientes de los campos de concentración quedaron marcados por años de esclavitud, terror, que aun cuando las puertas de Auschwitz fueron abiertas, muchos no podían actuar como hombres libres. Un soldado contó que al entrar en uno de aquellos lugares vio algo desgarrador.
los que libertaron a esa gente. Las naciones estadounidenses, las europeas que liberaron de Alemania. Vio esto desgarrador. Los portones estaban abiertos, hermano, pero algunos prisioneros seguían sentados dentro, inmóviles. Tenían miedo de salir. Habían vivido tanto tiempo en cautiverio, bajo la opresión, que la libertad les parecía rara, extraña y con miedo. Uno de ellos les preguntó: ¿y ahora? ¿Quién nos dirá qué hacer? ¿Cómo se vive siendo libre? Entonces el soldado rompió en miedo, desgarrador, con llantos, y le dijo: ¿sabe qué? La guerra terminó. Usted ya no pertenece a este lugar. Lo peor de todo es que muchos creyentes todavía viven así. Cristo abrió las puertas hace mucho tiempo. Venció el pecado, derrotó lo que te condenaba, rompió las cadenas y te dio el acceso libre a la gracia. Hebreos 4:12. Él rajó el velo para que podamos entrar confiadamente al trono de su gracia para pedir socorro para el auxilio. Pero hermano, me da pena porque hay en esta iglesia, no hablo de las otras, porque esta semana es para la iglesia. Quizás lo vean o no lo vean esta predicación, pero hay hijos de Dios que todavía viven encerrados mentalmente, oprimidos espiritualmente, presos por la culpa, por las heridas del pasado, el terror, el legalismo, pensamientos de indignidad. No porque las cadenas sigan ahí, hermano, sino porque todavía no aprenden a vivir como gente libre, sino que han vivido toda la vida subyugado a su esclavitud, a los pensamientos de inferioridad, a las presiones, a la depresión, a la angustia, a la crisis de pánico. Hermano, yo también he tenido crisis de pánico. A mí me detectaron, ¿cómo es lo que te dije? Crisis de ansiedad. Cuando en mi vida había escuchado esa palabra, hermano, yo me quedaba dormido y dar tiro. Pero, ¿sigo rumiando eso? ¿O creo en lo que estoy predicando? Creo en lo que estoy enseñando, que Él ya me hizo libre. La verdadera libertad cristiana, la libertad del creyente, no es ausencia de luchas, hermano. No es la capacidad de caminar cada día sabiendo que ya no estoy condenado y que su presencia vive en mí. Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y no como una palabra retórica, no como una idea abstracta, no como una idea para impresionar al auditorio, es porque realmente lo estoy viviendo. Realmente en mis huesos está su presencia. La fe en Cristo es esa fe que te sostiene, que te libera y te ayuda a caminar cuando tú ya no quieres caminar. Cuando tú te quieras sustraer, tirar la toalla y decir yo no puedo más, es algo que te atrae. Es algo que te roba. Es algo que te seduce. Es algo que te hace perderte para volver a encontrarte. Caminar con Dios no es un evento de un solo día, sino un viaje de toda la vida. Y no como en la canción de Emanuel, toda la vida comiendo pan con mantequilla. Sino es un viaje de toda la vida. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, experimentamos su amor, su poder y su propósito en nuestra vida. Yo lo voy a repetir hasta que se hermano, porque el texto es maravilloso. Miqueas, yo voy a dar Miqueas 6:8. Resumen bien esto. Hombre o mujer de vástago, Él te ha declarado lo que ya es bueno y lo que pide y exige de Dios de ti. Solamente a justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ese es el llamado de caminar y vivir en la gracia libre, con humildad,
confiando en su guía y buscando glorificar a Dios en todo lo que tú y yo hacemos a diario, y ves que su mano está extendida para sostenerte, ayudarte, alentarte. Yo estaré contigo en la angustia, en la persecución. Aunque te pases de un fuego, no te vas a quemar, ni aunque te quieras ahogar, yo no te vas a ahogar, porque yo soy el que te sostengo. Yo siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa no es para todos, sino aquel que camina en esta verdad, y no en la emoción, sino en la certeza y en la convicción de que Él va delante de ti y en ti. Por lo tanto, ¿dónde están ahora tus excusas? ¿Dónde están tus excusas? Esto es demasiado santo para mí. ¿Dónde está tu excusa? Yo deshice tus rebeliones. Yo deshice tus culpas y te hice sentar en mesa de reyes. ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Quiero predicar. ¿Qué es lo que tú quieres? Identifica en tu vida qué es lo que tú quieres. Identifica qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo solo una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que yo esté en su casa todos los días de mi vida. Porque ¿saben qué o no? Ahí recibo paz, gozo y amor de Él. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres libertad? ¿Quieres vivir caminando en justicia? Levántate, hermano. Levántate esta mañana. Ponte de pie. Ponte de pie, ponte de pie. La reina del... ¿Puedes inclinar tu rostro por un momento al Señor? Sí. Inclina tu rostro y ora. Yo no voy a orar.